Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal hablamos de noticias sobre celebridades, chismes jugosos, y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos favoritos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y quizás hasta preocupar un poquito. Vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un galán que nos ha hecho suspirar en cada una de sus apariciones, un hombre que de repente ha desaparecido. Sí, hoy hablamos de Can Yaman. ¿Dónde está Can Yaman? ¿Qué está pasando realmente con él? ¿Por qué este silencio repentino? Son preguntas que me han estado llegando sin parar en los comentarios, en mis redes sociales y, sinceramente, hasta en mis sueños. Así que después de investigar a fondo, de hablar con fuentes confiables y de atar cabos sueltos, estoy aquí para compartir con ustedes todo lo que sé sobre la misteriosa desaparición de Can Yaman. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estoy tratando de traerles contenido fresco y exclusivo. Y si les gusta este tipo de vídeos, dejen su like, que me ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa más. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. ¿Desaparecido? Esa es la palabra que ha estado rondando en las redes sociales. Y aunque la palabra desaparecido suena alarmante, debemos ser cautelosos con la información que consumimos. No es que Can Yaman haya sido raptado por extraterrestres, al menos no que yo sepa, aunque con este 2023 ya no me sorprendería nada. Pero en serio, vamos a analizar la situación con calma. Can Yaman es una figura pública, un actor con una agenda apretadísima. Lo hemos visto en series turcas que han arrasado en todo el mundo, como Erkenci o Dolunay. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. No solo eso, sino que ha sabido construir una imagen de hombre accesible, cercano a sus fans y con una energía arrolladora que lo ha diferenciado de otros galanes de telenovela. Después de conquistar Turquía, Can decidió probar suerte en Italia, donde también ha tenido un éxito rotundo. Lo hemos visto en campañas publicitarias, en series de televisión italianas y hasta se ha rumoreado de proyectos cinematográficos importantes. Su carrera estaba en ascenso meteórico y parecía imparable. No se limitó a replicar su éxito turco, sino que buscó activamente nuevos desafíos y colaboraciones que le permitieran expandir su horizonte artístico y llegar a un público aún más amplio. Este movimiento estratégico demostró su ambición y su deseo de no encasillarse en un solo rol o mercado. Entonces, ¿qué pasó? De un día para otro, las publicaciones en sus redes sociales disminuyeron drásticamente. Las fotos de rodajes, los eventos glamurosos, las entrevistas, todo se esfumó. Los fans empezaron a notar la ausencia y, como era de esperarse, la preocupación comenzó a crecer. La desaparición digital de una figura pública tan activa como Can Yaman es, sin duda, un evento que llama la atención y que despierta la curiosidad. En una era donde la presencia online es casi tan importante como la presencia física, la falta de actualizaciones y contenido en sus perfiles oficiales se convirtió en un factor clave para alimentar los rumores y las especulaciones. Las teorías no se hicieron esperar. Algunos decían que Can estaba cansado de la fama y que necesitaba un tiempo para desconectar y recargar energías. Esta teoría, aunque plausible, no terminaba de convencer a muchos. Can siempre ha transmitido una imagen de persona activa y apasionada por su trabajo, por lo que la idea de que simplemente se hubiera cansado no encajaba del todo con su personalidad pública. Además, muchos argumentaban que existen formas más discretas de tomarse un respiro de la fama sin necesidad de desaparecer por completo del radar. Otros, más dramáticos, afirmaban que había tenido un problema de salud o incluso que había tenido una pelea con su equipo de representación. Estas teorías, aunque más extremas, encontraron eco en algunos sectores de la audiencia, especialmente aquellos que son más propensos a creer en conspiraciones y dramas ocultos detrás de la vida de las celebridades. Sin embargo, carecían de evidencia concreta y se basaban principalmente en suposiciones y rumores infundados. Pero la verdad es que hasta hace poco, no había información oficial sobre el paradero o la situación de Can Yaman. Y eso, amigos míos, es lo que alimentó aún más la especulación y el misterio.
La falta de un comunicado oficial por parte de su equipo de representación o de la propia estrella solo sirvió para echar más leña al fuego y para que las teorías más descabelladas ganaran terreno en las redes sociales. En este sentido, la gestión de la crisis comunicacional por parte del entorno de Can Yaman dejó mucho que desear y contribuyó a la proliferación de información errónea y a la angustia de sus fans. Después de mucho investigar, logré contactar a una fuente cercana al actor, que me pidió permanecer en el anonimato. Esta persona me reveló algunos detalles interesantes que quiero compartir con ustedes. Esta fuente, a la que llamaremos Insider, tiene un contacto directo con el círculo íntimo de Can Yaman y ha sido testigo de primera mano de los acontecimientos que han rodeado su desaparición. Aunque Insider prefirió mantener el anonimato para proteger su privacidad y evitar posibles represalias, su información se ha corroborado con otras fuentes independientes y se considera altamente confiable. Al parecer, Can Yaman sí se ha tomado un tiempo alejado del foco mediático, pero no por las razones que algunos imaginan. No está enfermo ni peleado con su equipo ni huyendo de la fama. La razón de su desaparición es mucho más simple, aunque no menos importante. Can Yaman está enfocado en un nuevo proyecto personal. Esta revelación, aunque menos dramática que las teorías anteriores, supuso un alivio para muchos fans que temían lo peor. La idea de que Can Yaman simplemente se había tomado un tiempo para dedicarse a proyectos personales y causas benéficas era mucho más coherente con su imagen pública y con los valores que siempre ha transmitido. Según mi fuente, Can está dedicando gran parte de su tiempo y energía a una causa benéfica que le apasiona muchísimo. Se trata de una iniciativa para ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos en Italia. Can siempre ha sido un defensor de las causas sociales y esta vez ha decidido involucrarse de lleno, utilizando su fama y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Insider me contó que Can Yaman ha estado trabajando en silencio durante meses en la creación y el desarrollo de esta iniciativa, dedicando gran parte de su tiempo y recursos a investigar las necesidades de los niños y jóvenes más vulnerables de Italia y a diseñar programas y proyectos que puedan marcar una diferencia real en sus vidas. Su compromiso con esta causa es genuino y profundo, y se basa en una profunda convicción de que todos los niños merecen tener la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno seguro y saludable. Esto no significa que Can haya abandonado su carrera como actor. De hecho, mi fuente me confirmó que tiene varios proyectos en puerta, tanto en Italia como en Turquía. Pero por ahora su prioridad es esta labor humanitaria, a la que está dedicando la mayor parte de su tiempo. Insider reveló que Can Yaman ha recibido varias ofertas interesantes para participar en series y películas tanto en Italia como en Turquía, pero que ha decidido posponer su regreso a la actuación para poder concentrarse plenamente en su labor humanitaria. Sin embargo, me aseguró que Can está ansioso por volver a la pantalla y que está evaluando cuidadosamente las diferentes opciones para elegir los proyectos que mejor se adapten a sus intereses y a su visión artística. Además, también me enteré de que Can ha estado aprovechando este tiempo para cuidarse a sí mismo. Ha estado practicando deporte, meditando y pasando tiempo con su familia y amigos. Al parecer, se ha dado cuenta de la importancia de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, y está haciendo todo lo posible para lograrlo. Insider me contó que Can Yaman ha estado trabajando con un entrenador personal y un nutricionista para mejorar su forma física y mantener un estilo de vida saludable. También ha estado dedicando tiempo a practicar yoga y meditación para reducir el estrés y mejorar su bienestar mental y emocional. Además, ha estado pasando más tiempo con su familia y amigos, fortaleciendo los lazos personales y disfrutando de momentos de tranquilidad y alegría. Así que, amigos míos, la desaparición de Can Yaman no es tan misteriosa como parecía. Simplemente el actor ha decidido tomarse un respiro de la fama para enfocarse en proyectos personales y causas benéficas que le importan. En resumen, la desaparición de Can Yaman se debe a una combinación de factores, entre los que se incluyen su deseo de enfocarse en proyectos personales y causas benéficas, su necesidad de tomarse un respiro de la fama y su intención de cuidar su bienestar físico y emocional. Aunque su ausencia ha generado preocupación e incertidumbre entre sus fans, la verdad es que Can Yaman está bien y está trabajando en silencio para construir un futuro más próspero y significativo para sí mismo y para los demás. Y aunque muchos fans extrañan verlo en la pantalla, creo que es admirable que esté utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo. Eso habla mucho de su calidad humana y de su compromiso con la sociedad. La decisión de Can Yaman de priorizar su labor humanitaria sobre su carrera como actor es un ejemplo inspirador para otras celebridades y para el público en general.
Demuestra que es posible utilizar la fama y la influencia para generar un impacto positivo en la sociedad y para construir un mundo más justo y equitativo. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya habido algunos inconvenientes durante este periodo. El silencio repentino de Khan generó cierta incertidumbre entre sus seguidores y algunos medios de comunicación aprovecharon la situación para difundir rumores falsos. La falta de información oficial y la proliferación de rumores infundados generaron un ambiente de confusión y desconfianza que afectó a sus fans y a su imagen pública. Algunos medios de comunicación sensacionalistas aprovecharon la situación para difundir noticias falsas y teorías conspirativas que solo sirvieron para alimentar la angustia y el desconcierto. Es importante recordar que, como figuras públicas, los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público y a la presión mediática. Y a veces necesitan tomarse un tiempo para alejarse de todo eso y recuperar el control de sus vidas. La vida de las celebridades está marcada por la exposición constante a los medios de comunicación, la presión de los fans y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. En ocasiones, esta presión puede ser abrumadora y puede afectar su salud mental y emocional. Por eso es fundamental que las celebridades tengan la oportunidad de tomarse un tiempo para desconectar de todo eso y para recuperar el equilibrio en sus vidas. En el caso de Khan Yaman, creo que ha tomado una decisión valiente y responsable al priorizar su bienestar y sus proyectos personales. Y estoy segura de que sus fans lo apoyarán en esta nueva etapa. La decisión de Khan Yaman de priorizar su bienestar y sus proyectos personales es un ejemplo de autocuidado y de responsabilidad que debería ser valorado y apoyado por sus fans. En lugar de criticar su ausencia, sus seguidores deberían reconocer su valentía y su compromiso con sus propios valores y principios. Así que tranquilos, amantes de Khan Yaman. El actor no ha desaparecido para siempre. Está vivo, sano y trabajando en proyectos que le apasionan. Y pronto lo volveremos a ver en la pantalla, brillando como siempre. La noticia de que Khan Yaman está trabajando en proyectos que le apasionan y que pronto lo volveremos a ver en la pantalla es un alivio y una alegría para sus fans. Su talento, su carisma y su compromiso con su trabajo son cualidades que lo han convertido en una de las estrellas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. En resumen, la desaparición de Khan Yaman no es tan dramática como algunos pensaban. El actor se ha tomado un tiempo para enfocarse en causas benéficas y proyectos personales, mientras sigue trabajando en su carrera como actor. Es admirable su compromiso social y su decisión de priorizar su bienestar. En definitiva, la historia de Khan Yaman es una historia de valentía, de compromiso y de autocuidado que merece ser contada y compartida. Su ejemplo nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños, a luchar por nuestras convicciones y a priorizar nuestro bienestar en todas las etapas de nuestra vida. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil e interesante. Recuerden que siempre estoy tratando de traerles contenido exclusivo y de calidad. Me encantaría saber qué opinan sobre la desaparición de Khan Yaman. ¿Creen que ha hecho bien en tomarse un tiempo para sí mismo y para proyectos personales? ¿O lo extrañan mucho en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.